historia han existido grandes películas que se han ganado un hueco en Hollywood y hoy están consideradas como grandes clásicos. Pero por otra parte, también hay una serie de cintas que han sido catalogadas como malditas, ya sea porque durante su rodaje ocurrieron trágicos accidentes o otro tipo de sucesos paranormales a los que no se les ha podido dar ninguna explicación. Mucha gente pensará que se trata de una simple casualidad y otras personas dirán que existe algo tenebroso en estos extraños casos, pero la realidad es que independientemente de todo esto, los hechos que vamos a ver a continuación ocurrieron realmente. Hoy vamos a ver top 10 películas malditas de Hollywood. Pero antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros una cosa. Lo primero de todo, que activéis la campanita porque parece que YouTube estos días va bastante mal y si activáis la campanita es la única manera en que os llegue la notificación. Así que si os gustan mis vídeos pues os pido que activéis la campanita ya que será la única manera de que YouTube os notifique correctamente de cuando subo vídeos. Por otra parte, además de películas malditas como vamos a ver en este vídeo, también hay material suficiente como para subir un vídeo sobre personajes malditos o papeles de Hollywood que están malditos. Así que si os gusta este tema y veo bastante apoyo en este vídeo y llegamos al menos a 20.000 likes, subiré el tema de papeles de Hollywood que están malditos. Y ahora sin más, dentro vídeo. Aunque fue estrenada el 11 de agosto de 2013, Return to Babylon es una película de cine mudo rodada en blanco y negro que gira en torno a las vidas de las principales estrellas de Hollywood de los años 20. La falta de apoyo que recibió la película hizo que esta apenas fuera distribuida, a pesar de contar con grandes actores y actrices de dilatada experiencia. Durante el rodaje de la película, muchos de los actores y miembros del equipo decían sentir una extraña sensación, y Jennifer Tilly, una de las actrices, fue más concreta. Ella dijo que a veces sentía como alguien la tocaba mientras estaba trabajando. Quizá todo esto se debía a que el rodaje se llevó a cabo en una mansión en la que desde hace muchos años se había rumoreado que estaba habitada por fantasmas, por lo que si sumamos la leyenda de la propia mansión con un poco de sugestión ya podría estar todo explicado. Sin embargo, lo que encontraron durante el montaje en los negativos de la película fue totalmente desconcertante. Durante el rodaje, los actores habían adoptado formas muy extrañas y aparecieron algunas imágenes muy siniestras. En la película, que carecía totalmente de efectos especiales e incluso de edición digital, encontraron algo aterrador. Se dieron cuenta que viendo esta en cámara lenta o fotograma a fotograma, los actores se metamorfoseaban en seres extraños e incluso sus manos en ocasiones parecían convertirse en garras o aparecían sombras extrañas. Las imágenes fueron analizadas y sometidas a exhaustivos análisis y estudios, pero ni aún así encontraron una explicación que fuera razonable. Se dice que esta es la película maldita por excelencia, ya que la supuesta maldición que acompañó a la primera película se extendió a las dos siguientes partes, cobrándose un total de 4 víctimas entre las 3 películas. La primera víctima fue Dominique Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor de la protagonista, y tan solo 5 meses después del estreno de esta, fue estrangulada por su novio, muriendo con tan solo 22 años. Obviamente esto fue una tragedia en toda regla, pero no dejaba de ser una terrible casualidad, y no fue hasta la segunda parte cuando se empezó a hablar de la maldición que le rodeaba. Ya en la segunda entrega, el actor Julian Beck aceptó el papel para interpretar al reverendo Kane. Sin embargo, él padecía un cáncer de estómago del que no sabía nada y que curiosamente se manifestó durante el rodaje de la película. De ahí que en algunas escenas se puede observar en su rostro claros síntomas de esta grave afección que le dieron aún más importancia y relevancia a su papel como reverendo obsesionado con el fin del mundo. Finalmente Julian murió durante el rodaje y solo unas semanas después, Will Sampson, que interpretaba a un médico indio también en la segunda película, se tuvo que someter a una operación bastante sencilla, pero falleció días después debido a problemas renales durante el posoperatorio de dicha operación. Pero sin ninguna duda, el caso más conocido fue el de la pequeña Heather O'Rourke. Ella fue la protagonista de las 3 películas de la trilogía y murió a los 12 años, 4 meses antes de que la última película fuera estrenada. Su madre dijo que mientras se encontraba en la sala de espera del hospital, vio a su hija por una ventana y esta le dijo que no iba a volver. En Hollywood aseguran que la maldición comenzó después de que se usaran restos de tumbas reales durante el rodaje de la primera parte. Me gustaría saber qué crees tú. Déjamelo en los comentarios. Seguramente muchos de ustedes nunca habrán escuchado hablar de la película Atuk, y es normal, porque esta en realidad no existe. El incomparable Atuk es un libro escrito por el canadiense Mordecai Richler
que trata sobre un esquimal que quiere cumplir su sueño de viajar a Nueva York. Sin embargo, esta comedia se ha intentado llevar a la pantalla en innumerables ocasiones, encontrándose siempre con algún fatídico suceso. La primera vez que se intentó fue en el año 1982 y John Belushi fue el elegido para interpretar el papel principal. Sin embargo, cuando apenas llevaba unas escenas rodadas, encontraron su cuerpo sin vida en la habitación de su hotel. Su prematura muerte acabó con cualquier posibilidad de continuar con la película, pero 4 años después, en 1986, el proyecto se reabrió y fue Sam Kinison quien aceptó el papel con mucho agrado. Pocos días después, mientras viajaba en su Pontiac, un camión perdió el control y chocó de frente contra él, perdiendo la vida en el acto. Ya en 1994, John Candy fue la tercera persona que aceptaría el papel de Atuk, sobre el que ya existía un poco de preocupación sobre alguna maldición misteriosa que rodeara a este personaje. Candy se llevó el guión a casa y en marzo de ese mismo año murió inesperadamente de un ataque al corazón. Pocos días después, su buen amigo Michael O'Donnell murió de una hemorragia cerebral y curiosamente, cuando Candy murió, Michael había asegurado que ese día había estado con él leyendo el guión de Atuk y ayudándole con algunos ensayos. Después de esto, los rumores de la maldición ya circulaban por todo Hollywood y había que tenerlos bien puestos para aceptar este papel, que fue rechazado por decenas de actores hasta 1997. Ese año Chris Farley decidió encarnar al esquimal, pero como en las otras ocasiones, el 18 de diciembre de ese mismo año murió de sobredosis. En su funeral, su amigo Phil Hartman, quien también participaba en la película como coprotagonista, aceptó el papel principal en memoria de su amigo. Y bueno, imagino que ya sabréis cómo terminó esto. 5 meses después, fue asesinado a tiros por su propia mujer. Desde ese momento, se dice que el guión de esta película está maldito y se rumorea que está escondido en Hollywood en alguna bóveda secreta. Curiosamente, el Hombre de Hierro representa a uno de los iconos del cine maldito en Hollywood, y es que partiendo de sus antecedentes más históricos, el primer actor que representó al superhéroe en la serie de televisión en los años 50, George Reeves, fue encontrado muerto de un disparo y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El segundo actor que se pondría el traje azul y la capa roja fue Christopher Reeve, quien tras conocer la fama mundial gracias a este personaje, sufrió un terrible accidente montado a caballo que lo dejó parapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta el momento de su muerte en 2004. Además, otros actores también han sufrido la supuesta maldición de esta película. Por ejemplo, la actriz Margot Kidder, que interpretó a Lois Lane, desarrolló un trastorno bipolar que la obligó a internarse en una clínica. A Richard Pryor, que trabajó en Superman 3, le diagnosticaron esclerosis múltiple, mientras que Marlon Brando, quien interpretó al padre de Superman, desarrolló una especie de fobia hacia las personas que le hacía que casi no quisiera relacionarse con nadie. Está considerada como la mejor película de terror de la historia y no es para menos, ya que marcó un antes y un después en este género de películas y además lleva consigo una larga lista de sucesos reales. Ya desde el primer día de rodaje la cosa no empezó muy bien. El abuelo de Linda Blair, quien interpretaba a la niña poseída, y el hermano del actor que interpretaba al padre Merrin murieron ese mismo día, y esto solo sería el inicio de una larga lista de hasta 9 personas que murieron durante el rodaje de la película, entre ellas un experto en efectos especiales, un vigilante que cuidaba por la noche el set de rodaje y 2 actores, Jack Van Gouran y Vasilisky Maliaros, quienes fallecieron pocos días después de terminar de grabar la película, en la que curiosamente también fallecían. Sin embargo, la cosa no quedaba en una serie de personas que fallecieron y que bien podía ser fruto de una macabra casualidad. Además de esto, muchos de los presentes durante la producción de la película aseguraban vivir todo tipo de experiencias paranormales e inexplicablemente, la habitación donde se rodaron las escenas de exorcismo salió ardiendo sin motivo aparente en 2 ocasiones, retrasando el rodaje en más de 6 semanas. La atmósfera era tan inquietante en el set que el director William Friedkin le pidió a un sacerdote que hiciera un exorcismo real para poder seguir rodando la película con tranquilidad, pero el padre Thomas Berringham aseguró que si había alguna presencia maligna, el ritual solo cargaría aún más el ambiente y solo accedió a bendecir a todos los miembros del equipo todos los días antes de comenzar a rodar. Sin embargo, de todas las leyendas que envuelven a la cinta, quizá la más desconocida y macabra sea la de Paul Battenson. Este actor aparecía en una de las escenas del hospital en las que Regan se somete a una prueba. Paul fue declarado culpable de asesinato y al final resultó ser un asesino en serie que había matado a 6 personas a las que descuartizó y tiró en bolsas al río Hudson.
esta película tampoco se libra de las maldiciones y quedó envuelta por el misterio, a pesar de que Roman Polanski recibió un día una nota de advertencia para que no hiciera esta película. Él no hizo caso a las advertencias y decidió seguir con su proyecto. El productor de la misma estuvo al borde de la muerte por culpa de una enfermedad en el proceso de rodaje, y curiosamente el compositor de la banda sonora murió de una manera muy similar a uno de los personajes de esta película. Fuera de estos casos, el rodaje de la película transcurrió de forma tranquila, y no fue hasta unos meses más tarde cuando la maldición se hizo presente. Sharon Tate, esposa del director y también actriz de esta película, quien además se encontraba embarazada de 7 meses, fue asesinada brutalmente junto a otras 4 personas en una casa de Los Ángeles. Los autores fueron los seguidores de una secta satánica llamada La Familia y que era liderada por Charles Manson. Después del asesinato, los autores pintaron con sangre de las víctimas las palabras Helter Skelter en una de las paredes de la casa. Otra cruel coincidencia fue que algunos años más tarde, el cantante John Lennon, quien había pertenecido a la banda de los Beatles y que vivía en el mismo edificio en el que se rodó la película, fue asesinado a tiros en la puerta de este. Después del éxito del Exorcista, el boom de las películas de terror de género sobrenatural se disparó totalmente, y 2 años después llegaba a las pantallas la película The Omen. Antes de comenzar el rodaje, el director Richard Donner recibió todo tipo de impedimentos y presiones por parte de la iglesia, con la intención de impedir que se siguiera llevando al cine el tema de posesiones demoníacas. Ya durante el rodaje, 2 aviones diferentes en los que viajaban el actor Gregory Peck y el productor ejecutivo de la película fueron alcanzados por 2 rayos en una incidencia que no pasó a mayores. Para las tomas aéreas alquilaron una avioneta que se estropeó y tuvo que ser sustituida por una nueva, que se estrelló nada más despegar, muriendo las 2 personas que viajaban en ella. Tras esta serie de accidentes, los eventos siguieron. Durante la película, en varias escenas aparecen unos perros de la raza Rottweiler que estaban totalmente adiestrados y sin ninguna razón aparente atacaron a uno de los hombres encargados de rodar las escenas con ellos. Otro de los actores sufrió un accidente al saltar muy pronto en una de las escenas que tenía que rodar, afirmando que él no había saltado y que sintió que alguien lo había empujado. En la película hay una escena particularmente fuerte en la que un camión decapita a una persona, y como no, esa escena corrió a cargo del jefe de efectos especiales John Richardson. Poco después del estreno de la película, Richardson viajaba por los Países Bajos con Liz Moore en su coche cuando tuvieron un horrible accidente con un camión. El hombre solamente sufrió heridas leves, pero Liz Moore murió decapitada, con una semejanza macabra a la escena rodada en la película. Y casualidad o no, esto ocurrió exactamente a 66,6 kilómetros de una ciudad llamada Omen. Ubicada en el 112 de Ocean Avenue, la casa de Amityville ha sido la inspiración para más de una veintena de películas por los sucesos que ocurrieron dentro de ella. Curiosamente, en todas ellas durante el rodaje han ocurrido extraños sucesos. Sin embargo, si hay alguna que podría ser catalogada como maldita por las cosas que sucedieron mientras estaba rodando, sin duda alguna esa es La Morada del Miedo. De entrada, antes de tan siquiera empezar el rodaje, cuando estaban preparando el set, los técnicos se encontraron con un cadáver en descomposición en la zona donde más tarde iba a rodarse. En realidad se trataba de un pescador ahogado que la corriente arrastró y que casualmente llevó hasta ese lugar. Ya durante la grabación de la película, la peor parte se la llevó el mismísimo Ryan Reynolds. Él mismo declaró que sin saber por qué tenía la necesidad de despertarse todas las noches a las 3 de la madrugada y que se sentía muy confundido. Para quien no lo sepa, esta es la misma hora en la que se despertaba Ronald DeFeo en la vida real y oía las voces que le motivaron a matar a su familia mientras estos dormían. A día de hoy, Bruce Lee sigue siendo el mayor icono de las artes marciales, quizá en parte porque su misteriosa muerte ha seguido alimentando el mito y haciendo que este crezca. Mientras estaba rodando Juego con la Muerte, dicen que el actor chino sufrió un dolor de cabeza, una amiga le dio un analgésico, se echó en la cama y no despertó nunca más, llevándose con él las verdaderas razones de su muerte, que algunos atribuyen a un aneurisma, a una reacción alérgica e incluso a la mafia china.
Finalmente, la cinta fue terminada de rodar con imágenes de archivo y algunos dobles, pero de lo que poco se habla es que Gik-yoon era otro de los actores que aparecían en la película y que un día fue encontrado muerto junto a su esposa en su domicilio. Unos meses después se dijo que él mató a su mujer y luego se quitó la vida, aunque en realidad esto nunca quedó muy claro de que ocurriera así. Estamos ante la película que más vida se ha cobrado en toda la historia. La película relataba la vida del conquistador Gengis Khan y de las 220 personas que trabajaron en su rodaje, 91 de ellas contrajeron cáncer a principios de los años 80. 46 de esas personas murieron por esta causa. El mítico y actor principal de la película, John Wayne, y el propio director de esta, Dick Powell. La explicación de tantas muertes por la misma causa aún a día de hoy no está del todo clara, aunque todo apunta a que el cáncer se originaría por el polvo radiactivo que permanecía suspendido en el aire, ya que esta película se rodó en el desierto de Utah, bastante cerca de un lugar donde el ejército norteamericano realizaba pruebas con armas nucleares. Aún así, los médicos dijeron que en estas circunstancias lo normal hubiese sido que no más de una treintena de personas desarrollaran la enfermedad, y concretamente esto fue lo que le dio a la película su sello de maldita.